Hola, bienvenidos a todos a esta segunda semana de tutoría. Espero pues que este video les logre aclarar tal vez las dudas y que los contenidos de esta semana estén bien claros para continuar. Espero que hayan realizado todas las actividades que se les dejó la semana anterior, porque pues ya esta semana iniciamos o arrancamos en firme el estudio de este tema número 1 que se llama relaciones dentro y entre poblaciones. Entonces, pues sin mucho preámbulo, arranquemos con la lección. La semana anterior hicimos una breve introducción sobre el tema. Y es que nosotros, pues como seres vivos que formamos parte del ecosistema, no nos escapamos también de relacionarnos con otras personas o otros organismos de otras especies, porque tal vez tenemos alguna mascota, porque tal vez ahora cuando empezó el invierno estuvimos conversando de que se habían desatado ahí los zancudos, entonces tenemos relación con esos otros seres vivos. Entre animalitos, digamos, en nuestro jardín, en los bosques de nuestro país, pues hay relaciones entre ellos y con otro tipo de especies. Es por eso que este tema pues es tan importante porque nos incluye a todos. Así que vamos a prestar atención al siguiente video demostrativo. El primer punto que vamos a estudiar son las relaciones intraespecíficas, que son las que se dan entre organismos de una misma especie, o sea, en una población. Recuerden que cuando hay varios organismos o varios individuos de una misma especie, pues juntos forman una población. Si estuviéramos, por ejemplo, en un aula, seríamos una población porque estaríamos un conjunto de individuos de una misma especie. Ahora, dentro de las relaciones intraespecíficas encontramos varios tipos.
El primer tipo son las relaciones familiares, que tal vez usted por el nombre podría identificar con mayor facilidad. Son individuos que están relacionados entre sí con el objetivo de la procreación y del cuidado de las crías. Dice que hay varios tipos de asociaciones familiares. Están las parentales, donde están los papás y los hijos, la matriarcal, donde está la mamá y su descendencia, y la filial, como así decirlo, exclusivamente por los hijos. Todas esas asociaciones se llaman asociaciones familiares, que son también como las que les presento en la imagen. El segundo tipo son las relaciones coloniales. Dice que en estas relaciones los individuos están unidos físicamente y también como que trabajan como en equipo. Cada individuo tiene una función especial. Provienen de un mismo progenitor y dentro de los ejemplos como más representativos de este tipo de relaciones están los corales. Las relaciones gregarias es básicamente un conjunto de individuos que no necesariamente tienen que estar emparentados, aunque en muchos de los textos o en internet ustedes van a encontrar que se refieren a estas relaciones como a las manadas. De hecho, en la antología ustedes lo encuentran ahí como andan en manada. Uno de los ejemplos pues son las aves migratorias o como esta imagen que yo les presento acá. Otro tipo de relación es la llamada estatal o social. Ahí tenemos sociedades de individuos. Hay como decir una jerarquía, un reparto de funciones y pues uno de los ejemplos más significativos son las abejas, como la imagen que les presento, también las hormigas. Ustedes saben que hay una hormiga o una abeja que es como la reina y las demás pues trabajan en conjunto con un fin en particular. Entonces esas serían las relaciones estatales o sociales. Otra relación muy conocida es la de la territorialidad, que básicamente es donde se dan enfrentamientos o competencias por territorio, por luz, por alimento, por las hembras. Hay enfrentamientos directos y ustedes encuentran ahí algunos ejemplos como los ciervos. Otros donde lo que hacen es como marcar su territorio. Hablamos de los leones, los tigres, los osos, entre otras estrategias. El canibalismo también forma parte de este tipo de relaciones conocidas como intraespecíficas entre organismos de una misma especie o entre poblaciones. Por eso es que ustedes ven, observan en la imagen que tenemos dos individuos enfrentándose de la misma especie. El canibalismo básicamente consiste en la depredación, o sea, se lo comen, de un individuo sobre otro de una misma especie. Muy bien, acabamos entonces de estudiar lo que eran las relaciones intraespecíficas, como relaciones que ocurren entre organismos de una misma especie. Pero también existen relaciones que se dan entre individuos de especies diferentes, y esas son las que conocemos como relaciones interespecíficas. Algunas pues se encuentran clasificadas o dentro de un grupo que se llaman las relaciones simbióticas. En las relaciones simbióticas, pues la característica principal es que una o las dos especies obtienen algún beneficio, sin ningún tipo de daño en ninguna de ellas. Hay algunos tipos que vamos a ver una a una. El primer tipo de relaciones simbióticas es el mutualismo. Si usted está en su antología en la página 24, observe que tiene un más debajo del nombre mutualismo. Eso es porque ambas especies se benefician, como la palabra lo dice, es mutuo. Dentro de esta relación también existen dos tipos. Hablamos del mutualismo obligado
donde se necesitan para poder sobrevivir, y el facultado, cuando no necesitan necesariamente vivir juntas para poder sobrevivir. El siguiente tipo es el comensalismo. Observe que debajo de la palabra comensalismo en su antología encuentra un más y un cero. Ese cero significa que la otra especie no se afecta, no se perjudica, no se beneficia, pero hay una que sí se beneficia. Dentro de este tipo de relación encontramos otras formas. La primera es la foresis, dice que hay un organismo que utiliza a otro como medio de transporte. El inquilinismo, que viene como de inquilino, un ser vivo se hospeda dentro o sobre el otro. Y el tanatocresis, dice que un ser vivo utiliza el cadáver o partes de ese ser vivo que ya se murió, como por ejemplo las conchas que utilizan los cangrejos ermitaños. Esos son algunos ejemplos del comensalismo. Sin embargo, la idea principal es que usted sepa que dentro del comensalismo una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Existen otros tipos de relaciones, como el amensalismo. El amensalismo, como usted observa en su antología, tiene un cero y un menos. El cero, pues ya habíamos explicado que se trataba de aquellas relaciones donde no había ninguna afectación ni tampoco un beneficio. Y hay un menos, que significa que una de esas especies se afecta o puede producir trastornos a la otra, sin ser como decir su intención. Si ustedes lo leen, dice sin obtener ventaja alguna de ellos, o sea, no es como que se haga para obtener algún beneficio. Algunos de los ejemplos son los eucaliptos, también los pinos. Por ejemplo, la imagen que les presento en la pantalla. El siguiente tipo de relación es el neutralismo. Debajo de la palabra observen que hay 0, 0. Eso significa que no hay ni beneficio ni perjuicio en esa relación de alguna especie con otra, no la afecta ni la beneficia de ninguna forma. El ejemplo que les dan ahí es una población de epífitas, que son algunas plantas, y una población de roedores. Están en el mismo ecosistema, pero no hay interacción entre ellas. La imagen que les presento, pues se ve así como al fondo unas cebras, hay una jirafa tomando agua, viven y conviven ahí, pero ninguna se ve afectada ni beneficiada con su presencia. Encontrará en su antología, en el apartado 1.3.1 de la página 25, la teoría de la endosimbiosis. Endo significa adentro. Entonces ya habíamos hablado de que en la simbiosis eran relaciones donde una de las dos o las dos se veían beneficiadas. Esta teoría lo que dice es que algunas organelas propias de las células, y habla especialmente de dos en particular, que son los plastos y las mitocondrias, habrían sido originadas por otras células, pero después fueron englobadas en una célula más compleja. Entonces, si ustedes observan esa imagen que está ahí, en el primer dibujito hay una célula aeróbica fuera de la grandota. Conforme pues se avanza en la imagen, esa procariota o esa minicélula se va integrando a esa célula grande hasta formar una sola célula. A eso se refiere la teoría de la endosimbiosis. Continuando en la página 25 encontramos el concepto de coevolución. Dice que se da específicamente en circunstancias donde dos o más especies se ven afectadas por una evolución recíproca, o sea, las dos están evolucionando y eso afecta de manera involuntaria a la otra especie. Están evolucionando las dos al mismo tiempo, pero dice que también se deben cumplir 4 condiciones. La primera dice, dos especies deben mostrar variación en unos caracteres determinados que influyen en cómo se desarrolla la interacción entre ellas. La condición 2 es que exista una relación consistente entre esos caracteres y la adecuación. La condición 3, esos caracteres deben ser heredados. Y la 4, la interacción entre las dos especies debe ser recíproca, de alta especificidad
y producidas simultáneamente en tiempo evolutivo. Esas son las condiciones para que haya una coevolución. Otro tipo de relaciones son las relaciones antagónicas. Esas relaciones se caracterizan porque hay dos especies diferentes donde al menos una sale perjudicada. Recuerda que hace unos minutos vimos las relaciones simbióticas donde al menos una era beneficiada, ¿verdad? Tenía algún beneficio, mientras que en las relaciones antagónicas al menos una sale perjudicada. Veamos cuáles son esas relaciones. Una relación que es muy conocida por todos es el parasitismo. Obviamente, como su palabra lo dice, tenemos la influencia de un parásito. Dice que es cuando un organismo tiene un parásito y éste consume una parte del otro, que se vendría a llamar el hospedador. Que conocemos muchos ejemplos de este tipo, por ejemplo, las pulgas, los piojos, la solitaria, la sanguijuela, otras plantas que son carnívoras como la atrapamoscas. Esas relaciones se llaman parasitismo. Tenemos un hospedador y un parásito que se aprovecha del hospedador. Existen dos tipos. El ectoparasitismo es cuando el parásito vive afuera y el endoparasitismo es cuando el parásito vive en el interior. En el primer ejemplo, pues las pulgas, los piojos, las garrapatas serían ejemplos muy claros, mientras que para el endoparasitismo, donde esos parásitos viven en el interior, encontramos el ejemplo de las solitarias, las amebas también podrían entrar dentro de ese ejemplo. Otro tipo de relación muy conocido es la depredación. Encontramos un más y un menos. Hay un organismo que se beneficia y el otro que se perjudica. Hablamos de un depredador y una presa. Ejemplos: el león, el lobo. Les presenté aquí una imagen en la pantalla donde vemos un cocodrilo también, que ese sería el depredador y en ese momento de la fotografía está consumiendo su presa. La siguiente relación es la competencia, donde ambos organismos resultan perjudicados. Al final alguno es posible que obtenga por lo que está peleando, pero no necesariamente es algo que tenga seguro. Ambos compiten por recursos, por luz, por las hembras, por el espacio. Generalmente se dan esas interacciones entre carnívoros. Otro tema que tenemos que tocar en esta unidad es el tema de los parásitos, ya que vimos también la relación del parasitismo. Recordemos que un parásito es un organismo que vive a costa o se aprovecha de otro organismo de otra especie. También hablamos de algunos ejemplos como los piojos, las garrapatas, entre otro montón. En esta relación, pues una de las especies pasa a ser el huésped. Si hablamos, por ejemplo, de un perro, él podría ser el huésped y el parásito sería quien vive a expensas de él, como podría ser una pulga o una garrapata. Los parásitos tienen ciclos de vida. Ahí ustedes se van a ir a la página 28 de su antología y van a encontrar el ciclo de vida de los parásitos. Son esas etapas o transformaciones que sufre un parásito durante el desarrollo. Y eso es lo que se conoce como un ciclo evolutivo o biológico. En el caso de los ciclos directos o monocénicos, el parásito requiere de un solo huésped para el desarrollo, o indirectos, que se les llama también heterocénicos, si necesita dos o más huéspedes. En el caso de los ciclos indirectos, pues como les decía, necesitan más de un huésped para poder desarrollarse. Y ahí es donde entramos a estudiar los tipos de huéspedes que hay. El huésped definitivo es en el cual el parásito vive, se reproduce, crece. Ahí básicamente adquiere un estado de vivencia en ese hospedador que está ahí. Por ejemplo, y mencionan el ejemplo de
Taenia saginata, que es básicamente la solitaria en el ser humano. El otro es el huésped intermediario. Dice que es el que alberga las formas intermediarias, es decir, las formas larvarias o los estadios de multiplicación asexuada. Es como decir una parte del ciclo de vida del parásito y posteriormente pasa a otro. Hay un ejemplo de también en el ganado vacuno, lo que es la solitaria, y el hombre es el huésped intermediario de otro tipo de parásito. Entonces, pues es muy importante que hagan la lectura de este apartado. Existe también lo que se llaman los vectores parasitarios. En la página 30 ustedes encuentran el concepto de acuerdo a la OMS, que dice que los vectores son los animales que transmiten patógenos, entre ellos parásitos, de una persona o un animal infectado a otro y ocasionan enfermedades graves en el ser humano. Por eso es que en este momento vamos a desarrollar un poco esas enfermedades. Dentro del estudio, como les decía, de estos vectores parasitarios se encuentran 4 enfermedades. Ustedes encuentran por ahí el tratamiento, la prevención, de qué manera se contagian, síntomas. El dengue, el zika, la malaria o el paludismo y la chikungunya tienen un aspecto en común, y es que todas estas enfermedades se producen la mayoría por un virus, un parásito, un protozo, que se transmite a través de otro, en este caso, de un mosquito. La mayoría es de la especie del Aedes. Entonces, es muy importante pues que conozcamos muchas de las cosas que vienen aquí, que para muchos tal vez es conocido. El dengue, por ejemplo, es tal vez de los conocidos con mayor antigüedad. Sabemos que es una infección que se transmite por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes, que hay algunos tipos de dengue. Por ejemplo, está también el dengue hemorrágico. Aquí en la antología ustedes encuentran un poco del tratamiento y la prevención, y entonces es importante que le den una lectura. El Zika también es un virus que causa infección en adultos y niños. Esos virus como este, pues es transportado también a través de mosquitos. En el caso de las formas de transmisión son muy interesantes, porque el Zika pues es una enfermedad que no tiene síntomas. Se empieza, digamos, a determinar un poco de fiebre, salpullido, habla de dolor en las articulaciones, inflamación en los ojos. Entonces, pues no existe como una vacuna o un tratamiento para la infección en el caso del virus del Zika, sino que lo que ustedes van a encontrar es pues unas formas de prevención que ya conocemos. No mantener agua emposada en llantas, en tarros, en los patios y demás. El caso de del paludismo de la malaria es una enfermedad provocada por un parásito que se llama el Plasmodium. Eh, este también es transmitido por un mosquito, solamente que ese mosquito se llama Anópeles, no es del tipo del Aedes. Hay algunos síntomas como la fiebre, que es como decir el síntoma principal, y además pues se acompaña de otros como escalofríos, sudoración, dolores, etc. El chikungunya pues es una enfermedad viral que se transmite a través de mosquitos infectados, y ahí entra otra vez el Aedes. Inclusive el mismo que transmite el dengue también transmite la chikungunya, y encontramos síntomas parecidos: fiebre alta, dolores, náuseas, ronchas y ese tipo de situaciones que se presentan también en las otras. Al igual que las anteriores, pues no hay como decir una vacuna o un tratamiento, hay que simplemente acudir a un centro médico si se presentan esos síntomas. Pero sí es muy importante que prestemos pues cuidado. Lo más importante es eliminar depósitos de agua, hacinamientos de líquidos, llantas, todo lo que pueda servir como criadero de esos mosquitos.
Al final, en la página 34, encuentran un apartado, el último, el 1.8, que habla sobre por qué se desarrollan los parásitos. Y ahí vienen pues algunas situaciones que podrían provocar que se desarrollen parásitos. Tomar el agua sin hervir, clorar o que no sea potable, pues la mayoría tenemos en nuestras casas agua potable, pero siempre es importante tener eso en cuenta. Los alimentos, pues desinfectarlos, lavarlos bien, consumir verduras y frutas con cáscara sin lavar. Ahora, pues con todo esto del COVID, yo creo que uno lava más de la cuenta los alimentos y tiene un mejor manejo de ellos. Cocinar bien la carne, que sea fresca, evitar los animales cerca de los alimentos, lavarse las manos, como les decía, pues con esta situación que estamos viviendo, pues el lavado de manos ahora es todavía más importante. Y con eso, pues además de evitar el COVID, pues también estamos cuidándonos de otros parásitos y enfermedades que pueden afectar también nuestra salud. Muy bien, muchachos, llegamos a la parte final de esta segunda clase, de esta segunda semana. En esta semana, pues la tarea es que me hagan sus preguntas a través del foro de dudas en Teams, que estaré revisando con constancia en los horarios que nos han sido asignados los días lunes y los días miércoles. Así que ojalá que no se les acumule el trabajo. Realicen por favor los ejercicios que se encuentran en la página 36 y hasta la página 39 de la antología, que son los ejercicios para digamos, revisar y que ustedes también sepan cómo están en este tema. Hasta la página 39. Con eso ya cerramos lo que es la unidad número 1. Presten mucha atención a las indicaciones de la próxima semana para que no se les acumule el trabajo, ya que para la próxima semana lo que está pues son ejercicios. Entonces les pido por favor que estén atentos al blog de notas donde ustedes encontrarán pues todas las indicaciones para esa semana de lecciones. Espero que estén muy bien, que tengan una semana llena de bendiciones. Cuídense mucho, por favor, y que estén muy bien. Bendiciones.